Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más, listos para sumergirnos en un tema que creo que les va a encantar. Hoy vamos a desentrañar un poco la vida amorosa, o más bien la aparente aversión al amor, de un actor que ha conquistado nuestros corazones, Halil İbrahim Ceylan. Sí, el mismísimo galán de Emanet, y más recientemente protagonista de Esla, esa serie que nos tuvo pegados a la pantalla. Vamos a analizar si realmente existe un miedo al amor en Halil İbrahim Ceylan, sobre todo después del impacto que supuso Esla, la verdad. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí encontrarás contenido sobre tus series y actores turcos favoritos, análisis, noticias, chismes, de todo un poco. Así que no te pierdas nada y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Halil İbrahim Ceylan. Solo su nombre ya evoca imágenes de romance, drama y por supuesto, una tremenda capacidad actoral. Pero, ¿qué hay detrás de esa mirada intensa y esos personajes que a menudo luchan contra el amor? ¿Es posible que el propio Halil İbrahim Ceylan tenga una relación complicada con el amor, una especie de miedo al amor como sugiere el título de este vídeo? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar varios factores. Primero, su vida personal. Halil İbrahim Ceylan siempre ha sido muy reservado con su vida privada. A diferencia de otras celebridades que comparten cada detalle de su día a día en redes sociales, Halil prefiere mantener un perfil bajo. Esto obviamente dificulta mucho saber realmente qué está pasando en su corazón. No tenemos fotos paparazzi de él en citas románticas ni confirmaciones oficiales de relaciones. Lo que sí tenemos son rumores, especulaciones y sobre todo, la percepción que nos llega a través de sus personajes. Y aquí es donde entra en juego Esla, la verdad. Esta serie, que fue un verdadero fenómeno, expuso a Halil İbrahim Ceylan a una audiencia aún mayor y además, le planteó un desafío actoral importante. Su personaje en Esla lidiaba con traumas del pasado que afectaban directamente su capacidad para amar y confiar en los demás. Interpretar un papel así, donde la vulnerabilidad emocional es clave, puede ser agotador y, en algunos casos, incluso influir en la percepción que el actor tiene del amor en la vida real. ¿Acaso Halil İbrahim Ceylan, al meterse tanto en la piel de su personaje en Esla, terminó internalizando algunos de esos miedos y reservas? Es una pregunta difícil de responder con certeza, pero es una posibilidad que no podemos descartar. Recordemos que los actores, en cierto modo, viven las vidas de sus personajes, y eso puede dejar una huella. Además, hay otro factor a considerar, la presión mediática. Halil İbrahim Ceylan es una figura pública, constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. Cada paso que da, cada comentario que hace, es analizado con lupa. Esta constante vigilancia puede generar cierta aprensión a la hora de iniciar una relación, especialmente si se busca algo serio y duradero. ¿Quién querría exponer su vida amorosa al juicio público? Es comprensible que Halil, como muchas otras celebridades, prefiera mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático. Pero volvamos a Emanet. Fue esta serie la que catapultó a la fama a Halil İbrahim Ceylan, y también la que generó más rumores sobre un posible romance con su coprotagonista, Esla Turkoglu. La química en pantalla entre ellos era innegable, y muchos fans soñaban con que ese amor se extendiera fuera del set de grabación. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial de su relación. Ambos actores siempre negaron los rumores, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, ¿podría haber existido algo más? ¿Y si ese algo más no prosperó debido a ese miedo al amor que estamos explorando? Es una posibilidad que, aunque no podamos confirmar, debemos tener en cuenta. Otro aspecto interesante a considerar es la imagen que Halil İbrahim Ceylan proyecta. En muchas entrevistas, se le describe como un hombre inteligente, sensible y con una fuerte conciencia social. Un hombre con esos valores podría ser muy selectivo a la hora de elegir pareja, buscando una conexión profunda y significativa, algo que va más allá de la simple atracción física. Esta búsqueda de algo más auténtico podría interpretarse, erróneamente, como un miedo al amor. En realidad, podría ser simplemente una muestra de madurez y una clara intención de no conformarse con cualquier cosa. Pero, ¿qué dice el propio Halil İbrahim Ceylan sobre el amor? En algunas entrevistas, ha hablado sobre la importancia del amor en su vida,
pero siempre desde una perspectiva más abstracta, refiriéndose al amor por su familia, sus amigos, su trabajo. Rara vez habla sobre el amor romántico y cuando lo hace, suele ser de forma muy general y poco reveladora. Esta falta de información concreta alimenta aún más las especulaciones sobre su vida amorosa y esa supuesta aversión al compromiso. En definitiva, determinar si Halil Ibrahim Ceylan tiene o no miedo al amor es una tarea imposible, al menos para nosotros los espectadores. No tenemos acceso a su vida privada, y solo podemos basarnos en rumores, especulaciones y la percepción que nos llega a través de sus personajes. Lo que sí podemos afirmar es que Halil Ibrahim Ceylan es un actor talentoso, una persona reservada y un hombre que probablemente valora mucho su intimidad. Y eso en un mundo tan expuesto como el nuestro, es algo que debemos respetar. Quizás no se trate de miedo al amor, sino simplemente de una elección consciente de proteger su corazón y buscar una relación auténtica y significativa, lejos del escrutinio público. En resumen, hemos explorado la posible existencia de un miedo al amor en Halil Ibrahim Ceylan, analizando su vida personal reservada, el impacto de su papel en la verdad, la presión mediática y la imagen que proyecta. Hemos concluido que aunque no podemos afirmar con certeza si realmente existe ese miedo, sí podemos entender su deseo de proteger su intimidad y buscar un amor auténtico. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dado algo en que pensar. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Halil Ibrahim Ceylan tiene miedo al amor? ¿O simplemente es una persona reservada que prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Halil Ibrahim Ceylan y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto. Ampliación, Halil Ibrahim Ceylan, el enigma detrás del galán y la posible filofobia ***. Profundicemos aún más en esta fascinante cuestión. Es cierto que la falta de información pública sobre la vida amorosa de Halil Ibrahim Ceylan nos obliga a especular y a analizar pistas indirectas. Pero, ¿qué significan realmente estas pistas? ¿Es prudente proyectar nuestras interpretaciones de sus personajes en su vida real? Consideremos, por ejemplo, el auge meteórico de su carrera. Antes de Emanet, Halil Ibrahim Ceylan era un actor relativamente desconocido. La serie, con su trama adictiva y la innegable química entre Halil y Esla Turkoglu, lo catapultó al estrellato. Esta repentina fama, aunque deseada por muchos actores, también puede ser abrumadora. Adaptarse a la atención constante a las expectativas del público y a la pérdida de privacidad requiere un gran ajuste. Es posible que en medio de este torbellino, la idea de iniciar una relación amorosa, con sus propias complejidades y demandas, le pareciera simplemente inoportuna o incluso desalentadora. Además, es importante recordar que la industria del entretenimiento es implacable. La competencia es feroz y la presión para mantenerse relevante es constante. Para un actor en ascenso como Halil Ibrahim Ceylan, invertir tiempo y energía en una relación podría percibirse como una distracción de sus objetivos profesionales. La ambición y la dedicación a su oficio podrían, comprensiblemente, ocupar un lugar prioritario en su vida, relegando el amor romántico a un segundo plano. Ahora analicemos con mayor detalle el impacto de la verdad. Como mencioné anteriormente, su personaje en esta serie lidiaba con profundos traumas emocionales que lo hacían reacio a comprometerse en una relación. Para interpretar este papel de manera convincente, Halil tuvo que conectar con las emociones de su personaje, comprender sus miedos y experimentar, de alguna manera, su vulnerabilidad. Este proceso, conocido como actuar con el método, puede ser extremadamente exigente y emocionalmente agotador. Algunos actores incluso afirman que les resulta difícil desconectarse completamente de sus personajes una vez que terminan de filmar. Por lo tanto, es plausible que Halil Ibrahim Ceylan, después de pasar meses sumergido en la psique de un personaje atormentado por el amor, haya sentido una cierta fatiga emocional o incluso un escepticismo hacia el romance. La línea entre la realidad y la ficción puede volverse borrosa, y las emociones experimentadas en el set pueden influir en la percepción personal del actor sobre el amor y las relaciones. Además, el personaje de Halil en Esla no solo era reacio al amor, sino que también desconfiaba de las intenciones de los demás.
Había sido herido en el pasado y temía volver a ser vulnerable. Esta desconfianza, interpretada magistralmente por Alil, podría haber dejado una huella en su propia percepción del amor. Es posible que inconscientemente se haya vuelto más cauteloso y reservado en sus relaciones personales, temiendo ser herido nuevamente. Volviendo a la cuestión de Zlaturkolu, la coprotagonista de Emanet, es innegable que la química entre ellos generó una gran expectación entre los fans. La especulación sobre un posible romance fuera de la pantalla era constante y, en muchos sentidos, inevitable. Sin embargo, ambos actores negaron rotundamente cualquier relación amorosa, insistiendo en que solo eran amigos y colegas. Es posible que esta negativa fuera sincera. Quizás simplemente no existía una conexión romántica entre ellos. Pero también es posible que incluso si existiera una atracción mutua, ambos actores hayan decidido evitar una relación debido a la presión mediática y a las posibles complicaciones que ello podría acarrear. Imaginen el escrutinio constante, los rumores infundados y las expectativas poco realistas que acompañarían a una relación entre dos estrellas de televisión. Para proteger su privacidad y evitar posibles dramas, es comprensible que Alil y Esla hayan optado por mantener su relación estrictamente profesional. Además, la industria del entretenimiento está llena de ejemplos de romances en el set que terminan en rupturas dolorosas y amargas. Quizás Alil Ibrahim Ceylan, consciente de estos riesgos, prefirió evitar cualquier posibilidad de dañar su amistad con Esla o de poner en peligro su colaboración profesional. Ahora bien, hablemos de la filofobia, el miedo al amor. Si bien no podemos diagnosticar a Alil Ibrahim Ceylan con filofobia basándonos únicamente en especulaciones, es interesante explorar esta posibilidad. La filofobia puede manifestarse de diversas formas, desde una simple renuencia a comprometerse hasta un miedo paralizante a la intimidad. Las personas con filofobia a menudo tienen antecedentes de relaciones fallidas, traumas emocionales o patrones de apego inseguros. Es posible que Alil Ibrahim Ceylan, incluso sin haber experimentado un trauma amoroso significativo, haya desarrollado una cierta aprensión al amor debido a su personalidad reservada y a su deseo de proteger su intimidad. La constante vigilancia de los medios y las expectativas del público podrían haber exacerbado esta aprensión, haciéndolo aún más reacio a exponer su vida amorosa al escrutinio público. En última instancia, la cuestión de si Alil Ibrahim Ceylan tiene o no miedo al amor, sigue siendo un misterio. No tenemos acceso a sus pensamientos y sentimientos más profundos, y solo podemos basarnos en conjeturas y análisis superficiales. Sin embargo, al explorar diferentes perspectivas y considerar diversos factores, podemos obtener una comprensión más matizada de la posible complejidad de su vida amorosa. Quizás no se trate de miedo al amor en el sentido clínico, sino más bien de una combinación de factores que incluyen *****, una personalidad reservada y una fuerte necesidad de privacidad, *****, una dedicación a su carrera y una ambición profesional, una conciencia de los riesgos y las complicaciones asociadas con las relaciones públicas, una búsqueda de una conexión auténtica y significativa, en lugar de una simple aventura, Sea cual sea la razón, es importante respetar la privacidad de Alil Ibrahim Ceylan y no proyectar nuestras propias expectativas y fantasías en su vida personal. Él tiene derecho a mantener su vida amorosa en privado, y nosotros, como espectadores, debemos respetar esa elección. En conclusión, Alil Ibrahim Ceylan sigue siendo un enigma. Un actor talentoso y carismático que ha cautivado al público con sus interpretaciones, pero cuya vida personal permanece envuelta en misterio. Quizás algún día decida compartir más sobre su vida amorosa con el mundo, pero hasta entonces, solo podemos especular y admirar su talento desde la distancia. Y recuerden, la próxima vez que vean a Alil Ibrahim Ceylan en la pantalla, intenten recordar que detrás del galán hay una persona real con sus propios sentimientos, miedos y deseos. Y esa persona merece nuestro respeto y comprensión. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarme en este análisis aún más profundo. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dado aún más en qué pensar. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Han cambiado de opinión sobre si Alil Ibrahim Ceylan tiene o no miedo al amor después de esta ampliación? ¿Creen que los factores que he mencionado son relevantes para su situación? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó esta profundización,
compartirlo con sus amigos fans de Halil İbrahim Ceylan y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series y actores turcos. Nos vemos pronto.